Hola, en este video vamos a hablar de los fundamentos de Big Data, que es un conjunto de tecnologías que se usan cuando es necesario analizar un volumen de información tan grande que se vuelve inviable de manejar en una sola máquina. Para eso se utilizan componentes tecnológicos distribuidos como Hadoop y Spark para este procesamiento. Además se apoya de componentes de data y analytics con algoritmos de aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado y es aplicable a múltiples casos de uso. El Big Data está compuesto de varias V, como por ejemplo el volumen, que es la cantidad de información que tenemos, se espera que sean de terabytes en adelante, la velocidad con que se inserta esa información, que puede ser de tipo batch, micro batch, streaming, la variedad de los datos que pueden ser estructurados, semiestructurados, no estructurados, la veracidad donde se valida la exactitud de los datos, de que correspondan a sus fuentes originales, el valor y ver la relevancia que tienen esos datos para nuestro negocio, y la variabilidad, que es la capacidad de que tenemos de utilizar los mismos datos para diferentes fines. Hay muchas más V, pero estas son, digamos, que las más reconocidas. En el proceso de Big Data, que tenemos información desordenada, con la analítica la podemos ir moldeando y basado en eso podemos tomar nuestras propias decisiones. También podemos ver los datos en cada tipo de análisis que nos entrega, como en el prescriptivo nos dice qué pasó, en el estadístico por qué pasó, en el predictivo que utilizamos Machine Learning qué va a pasar y en el descriptivo que queríamos que pasara. También vamos a ver los diferentes roles que uno puede encontrar, como los científicos de datos, los ingenieros de datos y los analistas de datos, donde aquí tenemos como el stack o las funciones que ellos utilizan, y aquí pues entre los dos roles más conocidos cuáles son las herramientas que utilizan para trabajo, y con esto los podemos diferenciar, y además el skill set de cada uno para ver qué realmente son lo que hacen en su trabajo y cuáles son sus responsabilidades a la hora de trabajar con los datos. En Big Data hay diferentes tipos de arquitectura. Vamos a ver la parte general, donde tenemos la orquestación de todos los servicios, donde hay una fuente de datos, un almacenamiento de datos y hay ingestión en tiempo real. También si hacemos batch processing o streaming processing, y también el componente de machine learning para el tema predictivo y la analítica, y después los reportes. La primera arquitectura que vamos a ver es la arquitectura Lambda. Este tipo de arquitectura se caracteriza por tener múltiples capas, como la Speed Layer o la Streaming, que se comunica directamente con la capa de servicio, o la Batch Layer, que se comunica también directamente con la capa de servicio. Los datos que están entrando al sistema se envían tanto a la capa de Streaming como a la capa de Batch. La capa Batch tiene la característica de que sus datos son inmutables, además la información llega sin modificar. Todos los datos que llegan siempre se agregan a los que ya estaban y nunca se sobrescriben. Si existe un cambio, una actualización de un dato, este se almacena como un nuevo registro con una marca de tiempo. Su procesamiento es lento, pero contiene alta precisión porque la cantidad de datos que procesa es alta. Además, genera las denominadas batch views utilizando un tratamiento mediante un proceso batch, también alimentando a la capa de servicio. Esta ruta del call path se utiliza para analizar datos y presentar resultados actualizados con menor frecuencia, pero con mayor precisión. La Speed Ledger analiza los datos en tiempo real. Esta capa está diseñada para una latencia baja con una precisión no muy alta, dado que procesan datos en ventanas de tiempo deslizante o sliding window en vez de todos los datos, por eso su procesamiento es rápido. Esta capa actualiza también la capa de servicio con actualizaciones incrementales basadas en los datos más recientes. Esta ruta HATPath se utiliza si se necesita mostrar análisis de los datos con mayor frecuencia pero potencialmente menos precisos. Tiene datos durante un periodo de tiempo relativamente pequeño, después del cual los resultados se pueden actualizar con datos más precisos de la call path. Por último, la Service Layer o la capa de servicio, que recibe la información tanto de la Speed Layer como de la Batch Layer, indexa las Batch Views
de forma que puedan ser consultadas con baja latencia y por lo tanto para consultas eficientes. Sirve los datos para ofrecer la información ya transformada en el exterior. Ahora veamos la arquitectura capa. En esta arquitectura todos los datos fluyen a través de una única ruta utilizando un sistema de procesamiento de flujo. Además ya no existe la capa batch, solamente la capa de streaming. También está continuamente procesando nuevos datos a medida que estos van llegando. En este tipo de arquitectura todo se considera streaming, incluso las operaciones batch son un subconjunto de las operaciones de streaming. Los datos son almacenados sin ser transformados y las vistas se derivan de este tipo de datos. Entonces se puede crear un estado concreto recalculado, puesto que esta información de origen nunca se modifica. Como precondición es necesario asegurar que los eventos se leen y se almacenan en el orden en que se han generado, así podremos variar un procesamiento concreto partiendo de una misma versión de los datos. Y la arquitectura IoT, el Internet de las Cosas, que es cualquier dispositivo que se conecta a Internet con la capacidad de enviar y recibir datos. Aquí tenemos una arquitectura de referencia. Ahora los tipos de procesamiento que podemos utilizar cuando estamos manipulando datos. El procesamiento de tipo batch o por lotes, que es un proceso en el que intervienen un conjunto de datos y que tienen un inicio y un fin en el tiempo. Normalmente acumulan gran cantidad de información antes de ser procesadas. Eso se acumula normalmente de minutos a días antes de enviar a su procesamiento de análisis. El tipo de procesamiento microbatch o microlotes, que también almacenan información normalmente en 3 segundos a minutos antes de ser enviada a su procesamiento y que también tienen un inicio y un fin en el tiempo. Y el tipo de procesamiento streaming, que es cuando está continuamente recibiendo y tratando nueva información según va llegando sin tener un fin en lo referente al apartado temporal y digamos que acumula información entre milisegundos a segundos antes de enviarla a su procesamiento. Los procesos de tipo streaming buscan dar respuesta de manera inmediata a un evento que pasa y que puede ser perjudicial si no se atiende inmediatamente, por eso se conoce como real time, y algunos casos de uso están como la detección del fraude, la intrusión de detecciones o los sistemas de radares, entre otros. También los sistemas de procesamiento como microbatch, que los tenemos alineados directamente con near real time, donde la respuesta no necesariamente se dará inmediatamente, sino que puede ser con un pequeño delay para, por ejemplo, procesamiento de los datos de los sensores o transacciones financieras. Y por último, el batch processing, donde se corre la información, por ejemplo, para pagos de nóminas o órdenes de los clientes. También para procesar información podemos utilizar las ventanas o el windowing, que son aquellas que nos permiten crear subconjuntos de datos del stream divididos en función de un intervalo de tiempo determinado con el propósito de realizar operaciones de funciones de agregado. Para eso tenemos diferentes tipos de posibilidades, como son las ventanas en cascada rotatoria, las ventanas de salto, las ventanas deslizantes, las ventanas de sección o las ventanas de instantáneas. Ahora veamos un ejemplo de cada una de estas ventanas. La Tumbling Window o ventana en cascada rotatoria es aquella en los cuales los tiempos no se superponen, se pueden repetir, un evento no puede pertenecer a más de una ventana ya que no se superponen. Además, divide el flujo de datos en distintos segmentos de tiempo y realiza una función contra ellos. Como vemos en el ejemplo, se está haciendo una consulta de que cuente cuántos tweets hay por zona cada 10 segundos. Tenemos este resultado. Las Hopping Window o las ventanas de salto, en estas se pueden superponer los eventos, así que si nosotros igualamos los valores de inicio y de finalización de una ventana, quedaría igual que una ventana en cascada. Por la superposición se puede emitir con más frecuencia que el tamaño de la ventana y los eventos además pueden pertenecer a más de un conjunto de resultados de la ventana. Y aquí, por ejemplo, lo que vamos a hacer es que cada 5 segundos nos dé el conteo de los tweets que pasaron en los últimos 10 segundos, como vemos acá. Ahora veamos los otros tipos de ventanas. Las sliding windows o ventanas deslizantes son aquellas que nos permiten hacer seguimiento a un evento o un conjunto de eventos que se den
en un periodo determinado, por lo cual una ventana debe tener por lo menos un evento. La ventana avanza constantemente en un épsilon, que es la unidad de medida. También los eventos pueden pertenecer a más de una ventana y solamente se produce una salida cuando ocurre el evento que nosotros programamos. Por ejemplo, aquí se le está pidiendo que genere una alerta cada que se mencione un tema en específico 3 veces en 10 segundos. Entonces aquí vemos que la consulta nos entrega la información y si vemos acá los resultados que nos da. La sesión window o ventanas de sesión son aquellas que nos permiten agrupar eventos que llegan en momentos similares y filtran periodos de tiempos en los que no hay datos, como vemos aquí. Aquí le estamos diciendo a la consulta que nos agrupe la cantidad de tweets que ocurren cada 5 segundos. Como vemos acá hay 2, aquí hay 4, 2, 1 y estos no son tenidos en cuenta para el resultado. Las snapshot windows o las ventanas instantáneas son aquellos que nos agrupan los eventos que tienen la misma marca de tiempo. Entonces aquí vamos a contar los tweets que ocurren del mismo tema y que ocurren exactamente al mismo tiempo, como vemos acá. Ahorita hablemos de los tipos de almacenamiento, como las bases de datos, que son repositorios de datos transaccionales o LTP o Online Transaction Processing, con un conjunto de datos organizados que estarán sin procesar y se usan para acceder a la información rápidamente, y su objetivo es registrar en tiempo real la información con que se alimenta. Captura todos los aspectos y actividades de un tema en particular y tienen acceso constante para escritura, lectura, actualización y eliminado de datos. Hay tipos de bases de datos SQL, no SQL y New SQL, donde las New SQL son bases de datos SQL que tratan de conseguir el mismo rendimiento escalable que un sistema no SQL. Ahora los Data Lake, que son de tipo OLAP o Online Analytics Processing, que son repositorios centralizados que se usan para almacenar, procesar y proteger grandes volúmenes de datos, sean estructurados, semiestructurados o no estructurados, sin importar su tamaño o formato, y se pueden alimentar de múltiples fuentes y temas de manera simultánea. Pueden realizar procesamientos de limpieza de datos y tienen almacenamiento constante. Como vemos, se utilizan para temas de ciencia de datos, machine learning o analytics. Entre estos tenemos Amazon S3, Azure Data Lake, Hadoop, Cloud Storage, Google Drive y Bigtable. Los Data Warehouse son repositorios unificados estructurados que almacenan información procesada y limpia de datos estructurados y semiestructurados de múltiples fuentes y se utiliza para facilitar el análisis de datos, la generación de reportes y modelos estructurados. Tienen almacenamiento periódico, ya que con el proceso ETL lo que se hace es que de algunas fuentes de datos como Data Lakes u otras fuentes se extrae la información curada, se procesa y se guarda en el Data Warehouse. Esta tiene información de todas las áreas de negocio de la compañía. El Data Mart es como el Data Warehouse, pero exclusivamente para una área de negocio. Por eso vemos acá que normalmente se alimenta del Data Warehouse, aunque directamente puede ser de otras fuentes de datos. Casi siempre el tamaño del Data Warehouse difiere del Data Mart en 10 veces. Para soluciones para tanto Data Warehouse como Data Mart tenemos Snowflake, BigQuery y Redshift, además de SQL Data Warehouse. El Data Mesh es un estilo de arquitectura que plantea un modelo descentralizado, o sea, donde tengo fuentes de datos dispersas en diferentes nubes, en el cual los usuarios finales pueden acceder a los datos fácilmente sin moverlos a un Data Lake o a un Data Warehouse y sin necesidad de que intervengan equipos de datos expertos para mover esta información. Su objetivo es la descentralización, la distribución de la propiedad de los datos entre los equipos o áreas de la compañía que se conocen como dominios de negocio y pueden gestionar los datos como un producto de forma independiente y segura, lo que reduce los cuellos de botella y los bloqueos en el área de gestión de datos, permitiendo la escalabilidad sin sacrificar el control de los datos. Cuenta con 4 principios fundamentales, el cual uno es la propiedad impulsada por el dominio, donde cada apartamento o cada unidad de negocio es dueña de sus datos. Otro que es datos como producto, donde cada dominio se responsabiliza de sus datos, de la creación de sus productos y de los productos generados.
infraestructura de autoservicio, que son herramientas y plataformas que cualquier dominio puede aprovechar para los datos, y la gobernanza federada, donde cada dominio forma parte de la infraestructura y define sus propias políticas de tratamiento y acceso a los datos. El Data Fabric es un estilo de arquitectura de datos de modelo centralizado capaz de conectar y administrar grandes cantidades de datos que se almacenan en diferentes lugares como multinubes y on-premise. Además utiliza análisis continuo de metadatos sobre archivos existentes, detectables e inferidos para respaldar el diseño, garantizan el acceso unificado a los datos, permiten el autoservicio y la gobernanza y automatización del proceso de integración de datos y proporciona acceso a ellos en tiempo real. Y una vez expuestos son consumidos y explotados por Machine Learning, Business Intelligence u otros tipos de analítica. Aquí el descubrimiento de manera automática en el database tiene que ser hecho por los expertos de análisis de datos de cada área. El Data Fabric se utiliza para analizar grandes cantidades de datos, incluido análisis de IoT, ciencias de datos, análisis en tiempo real, análisis global, detección del fraude, entre otros. Entonces aquí vemos todos los componentes que podemos encontrar en un Data Fabric, y la Data Virtualization es una vista unificada que crea una capa de abstracción que permite ver todas las fuentes de datos como si fuera una sola base de datos. Por lo tanto, sabe exactamente qué datos residen en qué lugar, lo que simplifica el descubrimiento y el acceso a los datos. Así, en lugar de realizar procesos ETL físicamente en los datos con motores de transformación, los servidores de virtualización de datos externos transforman y los integran virtualmente. La virtualización de datos se utiliza para informes, análisis de negocios y visualización de datos. Ahora veamos el flujo del ciclo de los datos, donde primero está la fuente de datos, la adquisición de los datos, cómo se está llegando a ellos, el almacenamiento y procesamiento, el acceso y la analítica de los datos y la presentación de estos, como vemos acá en la figura. Ahora vamos a ver el modelo ACID, que en base de datos se refiere a un resumen de las propiedades que debe mantener una base de datos de forma conjunta con el objetivo de garantizar la seguridad de las transacciones. Recordemos que una transacción es una operación lógica o un conjunto de órdenes cuya ejecución da forma a una unidad de trabajo. Veamos la primera propiedad de ACID, que es la atomicidad. Esta propiedad indica que para que una transacción se dé por completada debe haberse realizado todas sus partes o ninguna de ellas. A esta propiedad se le conoce como la del todo o nada de una transacción. Como por ejemplo, digamos que en una transacción tenemos dos pasos, uno de insert y uno de un delete. La atomicidad se mantiene solo si la base de datos realiza los dos pasos, no solamente si realiza alguno de los dos. Si uno de los dos falla, entonces se cancela. La segunda propiedad la C, que es la consistencia, que se refiere a que las bases de datos deben mantener la integridad de la información al inicio, durante y al finalizar la transacción de acuerdo a las reglas establecidas en la misma. Entonces, una transacción debe llevar al sistema de un estado válido a otro que también lo sea. Por ejemplo, si yo hago una compra de 3 productos que cuestan $100, no puede ser que me lleguen solamente 2 productos, o no puede ser que me lleguen los 3 productos, pero que solamente pague $100. La información que ejecuta dentro de una transacción debe guardar la consistencia. La tercera propiedad del ACID es el isolated, que se refiere a la manera y el momento en que los cambios resultantes de una operación se harán visibles para las demás operaciones concurrentes. Es decir, la realización de una operación no debería afectar a las otras, debido a que cada una de las transacciones debe ser ejecutada en aislamiento total, sin importar si se llevan a cabo de manera simultánea. Entonces, los cambios que se hagan en una operación no deben afectar a las otras transacciones, y los cambios que se hagan en otras transacciones no deben afectar a la transacción actual. Y la última propiedad del ACID es la durabilidad, que sostiene que una vez se haya grabado una transacción, los datos sean permanentes y no se pierdan bajo ninguna circunstancia. Es decir, una vez que la base de datos procesa la transacción, los cambios son permanentes. Y si así el sistema fallara, los cambios no pueden ser deshechos. Por ejemplo,
Si yo compro 5 productos de $20 que en total me valen $100, no puede ser que me lleguen solamente 3 productos o que me lleguen los 5 productos y que tenga que pagar, por ejemplo, $200. Dado que la información que ejecuta en una transacción debe guardar la consistencia y las reglas de la misma. Así podemos concluir que el modelo ACID nos proporciona un sistema consistente que garantiza que una transacción realizada siempre sea coherente. Se ocupan del procesamiento de transacciones en línea o LTP y clásicamente se utilizan en bases de datos relacionales. El modelo base o base nos proporciona un sistema con alta disponibilidad. Normalmente se aplica a bases de datos no SQL. Las tres características de Base son básicamente disponible, donde en lugar de imponer una coherencia inmediata, las bases de datos no SQL modeladas en Base garantizan la disponibilidad de los datos al distribuirlos y replicarlos en los nodos del clúster de la base de datos. El otro es Soft State. Debido a la falta de consistencia inmediata, los valores de los datos pueden cambiar con el tiempo. El modelo Base rompe con el concepto de una base de datos que impone su propia consistencia, delegando esa responsabilidad a los desarrolladores. Y el último es eventualmente consistente, donde el hecho de que Base no imponga una coherencia inmediata no significa que nunca lo logre. Sin embargo, hasta que lo haga, las lecturas de los datos aún son posibles, aunque es posible que no reflejan realmente la realidad. Así, las bases de datos compatibles con ACID serán más adecuadas para aquellos que requieren consistencia, previsibilidad y confiabilidad, y aquellos que prefieran el crecimiento en una de sus prioridades probablemente querrán elegir al modelo Base, porque permiten una ampliación más fácil y proporciona más flexibilidad. Sin embargo, Base también requiere desarrolladores que sepan cómo lidiar con las limitaciones de este modelo. Ahora hablemos del teorema de Kapp, que nos dice que para los sistemas distribuidos no se puede garantizar las propiedades consistencia, disponibilidad y tolerancia a la partición de manera simultánea, especialmente cuando hay un fallo de red. Por eso necesitamos escoger una pareja para cumplirlo. Recordemos que la consistencia es la propiedad de que en cualquier lectura se recibe siempre el dato más reciente y nunca un obsoleto. En la disponibilidad, que es la propiedad en la que cualquier petición recibe una respuesta no errónea en un tiempo razonable, aunque ésta no sea el dato más reciente. Y la tolerancia al particionado, que es la propiedad por la que el sistema sigue funcionando, incluso si existen fallos de comunicación o caídas parciales. Entonces, con estas propiedades nosotros podemos seleccionar las bases de datos según consistencia, disponibilidad, tolerancia a partición o consistencia, tolerancia a partición. Ahora vamos a ver unas características de las bases de datos que tenemos, las tradicionales SQL, las no SQL y las New SQL, donde vemos sus usos especialmente y a cuáles soportan. Así que basado en la característica que nosotros necesitamos, podemos escoger la base de datos adecuada. Ahora hablemos de la indexación, que nos da la capacidad de acelerar las búsquedas en una base de datos. Cuando nosotros necesitamos consultar información en una tabla, por ejemplo, el número 13, él necesita recorrer todos los registros de la tabla para poder entregarnos la información. Cuando nosotros creamos un índice basado en un campo, nosotros tenemos un apuntador que nos localiza con la información que tenemos en la tabla original para poder tener esa información cuando se consulte. Si nosotros hacemos un query, vemos que además el índice nos ordena la información. Hacemos el query, por ejemplo, con el número 7, entonces él viene y busca la información, con el apuntador relaciona la información para retornar, y cuando él acaba y sabe que no hay un número 7 sino un 13, él ya finaliza y no tiene que recorrer todos los otros valores, entonces haciendo las consultas más rápidas y eficientes. El particionamiento es la capacidad de dividir los registros o las columnas de una base de datos. Por ejemplo, tenemos esta tabla y vamos a hacer particionamiento de tipo vertical, el que es por columnas. Entonces
tenemos que tener un valor de referencia como el ID, por si después nosotros queremos recuperar la información o reconstruirla. Vemos que aquí tenemos la columna name y aquí la columna email y vemos que tenemos 4 registros. Hay también particionamiento horizontal, que también se conoce como chart, y este nos permite dividir por número de registros. Vemos que acá tenemos una parte con 2 registros y otra parte con 2 registros, pero tenemos todos los campos. Esto se utiliza especialmente cuando tenemos miles o millones de registros y necesitamos filtrar información y los índices no son suficientes para esto. Entonces vamos acá a ver un ejemplo donde tenemos esta tabla y le vamos a decir que nos haga particionamiento por una fecha en específico y vemos que él nos separa estos registros de manera lógica. Entonces cuando nosotros hacemos la consulta es de manera más rápida y solamente trae la información que necesitamos. Para esto necesitamos una palabra reservada que se llama partition y decirle por cuál se va a hacer la partición y él es capaz de tomar esta información. Cuando lo filtramos, él nos trae eso. También tenemos la clusterización, que es un filtro adicional que nosotros tenemos después del particionamiento y funciona cuando nosotros especialmente tenemos alta cardinalidad para recuperar los valores y entonces nos da un filtro adicional para traer mejor información. Ahora hablemos del bucketing, que es una técnica de optimización que nos permite dividir los registros en un total de buckets específicos para evitar el problema de los archivos pequeños. Básicamente consiste en agrupar los datos de una tabla en base al valor de una o varias columnas, de forma que los registros con igual valor caigan en el mismo bucket. A diferencia del particionamiento, nosotros las particiones no podemos definir cuántas son exactamente. Entonces, si nosotros tenemos una alta cardinalidad y particionamos por un valor, podemos tener miles de particiones con el bucket y nosotros le podemos decir háganos tantos números de buckets y él va a crear esos buckets específicos para dividir la información. En varias ocasiones después de las particiones se crean buckets, pero no necesariamente. Hive, por ejemplo, está creando buckets, mientras que cuando nosotros utilizamos Spark, él crea un conjunto de archivos que generan un bucket. Aquí podemos ver las características de cada uno. Por ejemplo, en el caso de Hive se beneficia cuando hacemos bucketing para el tema de la lectura, mientras que Spark se beneficia en el tema de la escritura. Para Hive, un bucket es representado por un archivo sencillo, mientras que en Spark se representa un bucket por una colección de archivos, como los vemos acá. Entonces, muy a menudo, cuando hacemos bucketing con Spark, vamos a encontrar la numeración del bucket en un conjunto de archivos. Y también pues podemos ver todas las características que tenemos acá. El sharding es la capacidad de dividir una base de datos en chart o en diferentes bases de datos por fragmentos, así como el particionamiento horizontal lo vemos acá. Entonces nosotros le podemos decir que nos lo traiga. Aquí por ejemplo se filtra por rango, entonces nos dice acá en el chart 1, esto es un clúster, en el nodo 1 tráigame la info, solamente guárdeme la información que está entre 0 y 18, en el chart 2 de 19 a 27 y así sucesivamente, y vemos que esto, que tenemos una base de datos distribuida, es capaz de almacenar esa información. Si nosotros necesitamos aquí, por ejemplo, tenemos una tabla y vemos que la podemos reconstruir con los charts donde inclusive teniendo relaciones internas de las tablas, él es capaz de inferir y traer la información que tenemos y la podemos reconstruir o recuperar.